proteína en el mejor de los casos, cuando uno habla del grano. Pero si habla de la mazorca completa, bueno, esto hay que diluirlo. Entonces eso sería simplemente el 70%, serían, qué sé yo, 60 gramos, 6 por 7, 42, tendría 4.2% de proteína. Y todo el resto sería pura energía. Entonces, ¿qué haríamos en el caso de este señor? Estaríamos forzando a que el animalito en una etapa temprana empiece ya a formar grasa porque no le estamos proveyendo de proteína para que él pueda generar músculo. Estoy dando cuenta de toda una gráfica que, por favor, ahora sí, si tienen un papel y un lápiz, anótense lo siguiente. La carne, el tejido, vaya, está compuesto por 75% de agua, 25% de tejido. Mientras que la grasa se compone de 10% de agua y 90% de tejido adiposo. Ahí podemos sacar una conclusión de que fabricar grasa cuesta plata. Y en el caso de este señor, al meter mucha energía a temprana edad no balanceada, porque no estamos dando una cantidad correcta de proteína, porque en el caso de él no hay en el lugar, lo que estamos haciendo es aumentar la deposición de grasa ya a temprana edad, con lo cual también estaríamos incrementando los requerimientos de mantenimiento del animal. Como fuente de proteína en este caso se va a utilizar urea protegida, urea de liberación lenta, que es una urea que está recubierta con un polímero, para darle algo de proteína en este espacio. Hace rato les comentaba que se trata de animalitos de 190 a 200 kilos que ya llevan sus 3 semanas de destetado. Eso a mí me da a entender de que ya tiene un rumen relativamente funcionando. Por ello, yo me puedo dar el lujo, me puedo permitir darle urea. La urea no se puede dar a un animal que todavía no esté rumiando. Por favor, eso siempre tómelo en cuenta. Para el caso de lechería, en esta primera gráfica, ¿qué es lo que vemos? Vemos una típica curva de lactancia. Pare la vaca, empieza a dar leche, quizás a los 60 o 90 días ocurre el pico, es decir, su máximo de producción de leche, y de ahí poco a poco va cayendo hasta que normalmente al 9º mes, con la esperanza de que ya esté preñada, cela, seca, y así ella nuevamente empieza su ciclo. Asimismo, el consumo de materia seca, si ustedes se fijan, no dibuja lo mismo que la producción de leche. Entonces acá ocurre un problema de pérdida de peso, porque el animal, para poder producir leche y al mismo tiempo no poder recibir esos nutrientes por parte de la materia seca que consume, va a tener que recurrir a sus reservas corporales. Eso, si uno no sabe manejar, puede redundar en que la fertilidad se vea deprimida, se pueda acortar el ciclo de lactancia, en fin, un montón de resultados de una mala nutrición. Por eso, a lo largo de una lactancia en vacas de medio porte a alto, por etapa uno tiene que ir pensando en un tipo especial de alimento para el animal. Sobre requerimientos, ustedes pueden encontrar a clic de botón la información que gusten. Puede venir en castellano inclusive, requerimientos nutricionales del ganado bovino de carne en crecimiento y finalización. Concentración de nutrientes en la materia seca de la dieta, información tomada del NRC 84. Hay el NRC 2001 mucho más moderno, donde ustedes ven peso de los animales. En esta columna ven la ganancia diaria que ustedes gustasen tener. 230 gramos, 600, 1 kilo 360 gramos. Y para ello, ¿cuánta materia seca, cuánta proteína, cuánta materia, o sea, cuánta proteína cruda, energía metabolizable y así sucesivamente? O sea, estas tablas ya están en nuestro medio. Asimismo, en el lado derecho tenemos un librito que la cooperación japonesa hace mucho tiempo atrás publicó, en el cual tomaron muestras de varios lugares, inclusive aquí, mira, Coqui, Tangola, hablan de Tangola en época de lluvia, parte aérea en el Beni. Y sus características, nutrientes y digestiles totales, o sea, esa Tangola no está mal, está brutal.
proteína cruda, no sé cómo les irá con sus análisis estos japoneses, pero aquí dice 12.3, o sea, si yo me agarro a estos análisis, pucha, la tangola resulta ser un pasto muy interesante. Entonces, hoy por hoy ya tenemos, no solamente, por lo general, la información que se refiere a los requerimientos de los animales, eso viene de laboratorios donde han sido realmente bien hechos. Y bueno, si bien hay que adaptarlo a la situación de cada uno, ya no es grande la diferencia entre esta teoría y lo que ocurre en la realidad. Con respecto a los alimentos, los análisis bromatológicos que a veces hacen, ahí sí, bueno, hay ciertas dudas a ratos. No me acuerdo si acá viene una muestra de Tanzania donde proteína 26.4, por ejemplo. Eso para mí que echarle peluquero, hubo un error en la forma como lo tomaron la muestra, en fin. Pero de todas formas ya existe información acerca de lo que puede aportar un alimento para que el animal supla sus requerimientos. Lógico que hay programaciones lineares, hay unos programas fabulosos. Acá en Bolivia me ha tocado ver el Win Diet, me ha tocado ver el RLM, Ración Lucro Máximo. Pucha, cantidad impresionante de programas que al menos en nuestro medio, bueno, donde las materias primas que tenemos, maíz, sorgo, afrecho de arroz, afrecho de trigo, un par de granillos y se acaba. Quizás con los dedos de la mano nosotros podemos contar la cantidad de insumos que tenemos. Bueno, no sé si usar un programón para tener y luego trabajar con unos pocos insumos justifique. Bueno, como les comentaba, este es un programa viejísimo de mis tiempos en la universidad, el Mixit, si no me equivoco. Bueno, les gusta. Todavía en sistema DOS. Está este otro programa Crack brasilero que una temporada estuvo muy de moda. O sea, información sí tenemos. Está esta composición de alimentos para rumiantes en la zona tropical de Bolivia. El Cetabol lo imprimió hace muchos años atrás. Están estas tabelas brasileras de composición de alimentos para bovinos, que los brasileros lo que hicieron es en gran medida adaptar a zonas tropicales toda la teoría que, bueno, en este caso, sobre todo los americanos habían desarrollado. Hay unos programas fantásticos como el CNCPS, que se lo mencioné ayer, y bueno, la verdad, cuadros de Pearson o tablas de Excel, como lo demostró el docente, el doctor que mostró una tabla en la cual pudo desarrollar de una manera muy sencilla y práctica el problema que les planteé. Bueno, de eso se trata. La verdad, tablas de Excel son maravillosas para estas circunstancias en las cuales estamos nosotros, en las cuales son pocos los insumos con los cuales nosotros nos vamos a desarrollar. Algo que es muy importante y que hay que tomar en cuenta, y eso no solamente para el caso de la nutrición, sino también para la administración, por ejemplo, es de que una computadora en sí tiene la inteligencia de la persona que está delante. Está delante de ella. De tal manera que si a la computadora le metemos basura, como por ejemplo ese dato de un Tanzania con 26% de proteínas, seguramente basura va a salir de ella. Entonces la calidad de datos es decisivo cuando nosotros estemos trabajando con el programa o inclusive hasta con una tabla sencilla de Excel que nosotros estemos utilizando. Como les comenté, a mí me fascina la tabla Excel. Aquí, por ejemplo, tengo una que desarrollé para Unión como parte de una asesoría donde se tenía un núcleo, Nuclemax 160 significa que tiene 16% de fósforo, y lamentablemente la mayoría de los técnicos no podían sacar sus cálculos en lo siguiente. Ok, si quiero una sal al 4%, ¿cuánto tengo que usar de Nuclemax? Era tal la desesperación de ellos que al final se tuvo que desarrollar una tablita de Excel muy bonita, donde normalmente mis tablas a propósito de Excel, si están en color amarillo, significa que uno puede alterar el dato. Si no está en amarillo, no lo toquen, significa que hay una fórmula. A tal extremo llegaba la facilidad de este programa, por ejemplo, que el técnico o la técnico tenía que poner, ok, yo quiero una sal al 4%. Y entonces le decía, usted tiene que poner una inclusión de 25% de Nuclemax. O lo que es, por cada bolsa de Nuclemax, que son de 25 kilos, usted tiene que usar 75
5 kilos de sal blanca. Y lo bonito, acá le salía expresado los niveles de minerales que esta mezcla, es decir, Nuclamax 160 junto con cloruro de sodio normal o sal blanca, generaba. Opciones más interesantes también se desarrolló para la gente de Unión, en la cual uno ponía el porcentaje de fósforo requerido y tenía 4 insumos para escoger, con lo cual uno podía, por ejemplo, desarrollar una proteinada. E igual, le salían los datos acá e inclusive hasta los costos. Y una más complicadita todavía, que es una que, esta no se la di al personal de Unión, es con la que he trabajado más de 14 años acá en Santa Cruz, inclusive cuando durante los 8 años que estuve en el arreador movía 3.000 animales con resultados excelentes, porque si no el colombiano no me hubiese seguido contratando, y todo eso se hacía con ayuda de tablas Excel. Eso sí, los datos de los insumos que se manejaban realmente eran cuidadosamente corregidos para que el aporte de los mismos realmente se apegue mucho a la calidad. Y de esa manera, lo que yo esperaba que ocurra, como por ejemplo acá, ok, son animales con un peso inicial de 400 kilos y quiero llevarlos a 460. Me gustaría una ganancia media de un kilo 450 gramos. Tengo silo, en este caso silo del sorgo. Y aquí de manera manual, no de manera automática. Esto no era un programa como el Solver que hace una regresión. Yo iba tanteando hasta que todo acá abajo se ponía en verde. Una vez que aquí se ponía en verde, significaba que los niveles energéticos, proteicos o de NDT de ese animal, en esa categoría, por ejemplo, acá se trataba de un cebú, yo tenía 2 opciones, o cebú o cruza, o entero, castrado o hembra. Damas y caballeros, con una tablita de Excel realmente sencilla, que eso sí me costó muchísimo tiempo llegarla a hacer, caramba, uno se ganaba la vida. Realmente sencilla la tablita y muy práctica. Bueno, al principio del curso, doctor Mariscal, hablamos de que sí íbamos a hablar de cerdos y de aves. Sí, ingeniero. He rebanado la semana pensando cómo encararlo. A ver, yo quiero criar cerdos en el Beni. Ok, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, la raza PIC, que está muy desarrollada acá en Santa Cruz. Cuando a usted le venden las matrices, el proveedor le está vendiendo, o sea, no animales, le está vendiendo genética. E inclusive le dice, este animal a los tantos meses se va a llegar a pesar tanto con tanto espesor de grasa, pero usted necesita en el cual haya 3 metros por segundo ventilación, la humedad relativa nunca pasa de tanto, y esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, un montón de cosas. Ok, yo quiero criar chanchos en algún lugar medio recóndito. ¿Qué tengo para darle? Afrecho de arroz. Pero hay otras cosas más que darle, sí, habría que traer desde lejos. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Es preferible transportar 10 camionadas de alimento o preferible transportar una camionada de carne? O sea, en fin. Ahí habría que pensar un poquitito, ¿verdad? De hecho, normalmente se está intentando de que se transporte una camionada de carne y no 10 toneladas, 10 camionadas de alimentos, porque en nuestro medio el tema de la logística del transporte, por lo general, significa uno de los costos de producción más elevados. Pero igual vamos a hablar algo de cerdos y de aves mañana, pero de entrada le voy diciendo que lo interesante es buscarse animales que resistan el trópico, si de plano uno va a querer hacerlo eso y no querer invertir una millonada en ello. Entonces, como vamos a hacer énfasis en rumiantes, hoy voy a darle bastante tiempo a esto, a alimentar rumiantes. ¿Alguien de ustedes me puede decir si esto es raro o no, que un perro coma pasto? ¿Qué opina, doctor Mariscal? No es raro, es común. ¿Para qué lo Es común. hace ¿para qué lo hace el perro? ¿Por qué el perro, inclusive los gatos, de vez en cuando están comiendo pastito?
Para purgarse. Muchísimas gracias, para purgarse. Exactamente. Inclusive cuando, bueno, a nivel humano, no sin afán de ofender, pero siempre me salta el ejemplo. Alguna Miss Belleza le preguntan, y bueno, ¿y cómo es su alimentación? Come mucha fibra. En su alimentación hay mucha fibra en forma de, no sé, de cornflakes, Kellogg's o qué será, pues. Entonces, la fibra para el perrito, agradezco a la persona que lo mencionó, significa poder purgarse o significa poder que su tracto digestivo funcione bien. Este es el hocico de un hermoso pardo comiendo hierba. ¿Será que este bovino se está purgando al comer hierba? No, es su alimentación normal. Bueno, ¿y por qué esa discriminación? O sea, ¿por qué este de acá lo hace solo para purgarse y este para sobrevivir o inclusive hasta producir? Y ahí viene el tema que les quiero mostrar, la verdad que es muy interesante. Un rumiante. Comencemos por esta frase. Alimentar un bovino significa en gran medida alimentar microorganismos. En alguna ocasión ya se los mencioné, seguro muchos de ustedes ya conocen esta fisiología, pero para mí es uno de los inventos más grandes de la naturaleza. Esa simbiosis que existe. A ver, vamos a recordar un poquito las diferencias anatómicas y fisiológicas del tracto digestivo entre animales. Es cierto que un bovino no tiene dientes incisivos superiores, molares por acá atrás, creo que tiene, ya ni me acuerdo. Pero si comparamos con el del ave, el del cerdo, el pez, el caballo, y nuevamente nuestro famoso rumiante, este órgano llamado rumen es el secreto para que ocurra uno de los milagros más interesantes en la naturaleza. El rumen ocupa un amplio espacio en el tracto digestivo. De un bovino, de una vaca de unos 500 kilos, por ejemplo, 550 kilos, fácilmente ese rumen va a tener una capacidad de albergar unos 220 kilos. Inclusive una oveja, un animal pequeñito, va a tener un rumen de aproximadamente 12 litros de capacidad. Ese rumen forma parte de un estómago que está dividido en 4 compartimentos: omaso, abomaso, retículo. Y algo muy interesante, cada una de estas partes del estómago tiene una forma particular de pared, porque en cada una, eso lo vimos un poquito rápido al principio, porque bueno, uno en internet eso lo puede ver de manera rápida también. En unos ocurren simplemente motilidad, en otros ocurren absorción, en otros ocurren digestión, como en el caso del abomaso. Cuando lo abrimos el rumen, vemos que adentro hay un montón de hierba. Y algo muy interesante, si nosotros llevásemos, no sé si se ve el video, doctor Mariscal. Se ve, ingeniero, se ve. Fantástico. Esto es fascinante. Organismos que habitan en el rumen. Protozoarios, bacterias, levaduras. Aquí tenemos un ciliado. Fíjense esa maravilla que se está moviendo en el tracto, como es en el ámbito del rumen, en el medio acuoso. Fíjense esa diversidad. Miren este de acá donde estoy señalando. Ustedes tienen un microorganismo relativamente grande. Este de acá está parasitado por unos pequeñitos, otro que está empezando a comérselo, o sea, es una actividad permanente en el rumen. Son millones de microorganismos, tanto en cantidad como en diversidad. Fíjense este dato, por cada mililitro de contenido ruminal se tiene cerca de 10 a 50 millones de bacterias, 1 millón de protozoos y cantidades variables de hongos. O sea, inclusive alguna vez hablaba yo con el doctor Mariscal sobre el doctorado.
yo digo, cuando uno hace un doctorado, uno se especifica tanto en algo. Entonces, alguna vez pensé que si ¿Cómo yo hacía estaba, un anuncio? doctorado, iba a hacer en esto, microbiología del rumen. Porque, por ejemplo, el mejoramiento genético en los bovinos, yo pienso que ya estamos llegando al tope, ya al menos que empecemos a cruzar bovino con tomate para que, qué sé yo, aguante más el frío. Estoy seguro que hay algún microorganismo que es capaz de poder metabolizar, por ejemplo, la viruta de la madera o los papeles, que después vamos a ver cómo trabajan estos microorganismos. La verdad, aquí hay El todavía... buey, el buey almizclero, ingeniero. ¿Perdón? El buey almizclero. Uno de ellos tiene eso, me acuerdo. Bueno, ver la forma de que eso después entre a una vaca, por ejemplo, y no estemos necesariamente utilizando, buscando la forma de hacer mejores pastos cuya calidad depende tanto de las condiciones climáticas, en fin, o sea, aquí está el secreto, señores. Aquí es donde van a salir los grandes inventos, a mi modo de ver, ya a corto plazo, en los microorganismos luminales. Pero veamos qué servicio hacen estos bichitos para nosotros. Bueno, en esta botella se está fermentando. En este caso, bueno, es un trago. ¿Qué ocurre en una fermentación? Para comenzar en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. Lo que se tiene es que un azúcar, a través de la acción de una levadura, en este caso, por ejemplo, se tiene el etanol más CO2, más dióxido de carbono. Las levaduras, bacterias, protozoarios que están en el rumen, lo que hacen es, toman el azúcar. No se olviden que azúcar es la fibra, azúcar es la mazorca, azúcar es el almidón, unos son estructurales, otros no son estructurales. Todos esos azúcares, a través de un proceso de fermentación en condiciones anaeróbicas, estos microorganismos generan unos residuos de su metabolismo. Por lo general es ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico, también generan metano. Estos ácidos y otros más, láctico también, se llaman ácidos grasos volátiles. A ver, continuando. Y otra cosa muy interesante, la formación o la generación de uno de estos tres tipos de ácidos va a depender mucho del tipo de alimentación que el animal está recibiendo. Por ejemplo, en ambientes donde está consumiendo mucha fibra, va a ser el ácido acético el que en mayor proporción se va a sintetizar y el propiónico en menor proporción. A medida que se va concentrando más la ración del animal, donde la inclusión de los almidones aumenta, el ácido acético va a bajar, el propiónico va a subir y a partir de un pH un poco menor a 6, el ácido láctico, que está acá abajito, va a empezar a aparecer y a incrementarse. Bueno, me van a disculpar, yo soy músico, no soy dibujante. Por favor, imaginarse de que esto se trata de un rumen y esto de acá del abomazo o el intestino delgado. Tenemos un bovino criado o engordado en una condición típica invernal, pasto seco, y le damos la famosa sal proteinada o ureada. Es decir, ese animal está consumiendo fibra y urea. Va a tener capacidad de desintoxicar ese golpe fuerte de amoníaco y el ser se va a morir. Ok, tenemos en este rumen microorganismos que les va a caer fibra y urea, que está tragando el animal. Tanto la fibra como la urea caen a este medio y los microorganismos
y la urea como fuente de proteína para varios de estos microorganismos. Realizan su metabolismo en el cual se generan unos desechos, ácidos grasos, parte de los cuales pasan al hígado y reciben el glucógeno. Es decir, el rumiante recibe su energía de la fibra de pasto gracias a estos bichitos. La fibra cae acá, los microorganismos se comen la fibra y uno de sus hechos de su metabolismo después son en fuente de energía para el rumiante. Entonces ahí está la magia que les comenté de lo que ocurre. La fibra se convierte en un medio para que fluya todo a través del tracto digestivo. La fibra se vuelve en fuente de energía gracias al accionar de estos microorganismos. Y bueno, ¿y la proteína de dónde entonces el rumiante? Es cierto, es una fuente de proteína, pero no para el rumiante. Es fuente para los microorganismos, porque ellos, con ayuda de la urea, van a armar más pared microbiana. Y como estos microbitos se reproducen y reproducen y reproducen, o el animal los vomita todos, o explota el animal, o estos pasan al tracto digestivo, al abomazo, donde la pared celular de cada uno de estos microorganismos se vuelve en la fuente de proteína para el rumiante. O sea, fíjense de interesante, fibra y urea es utilizada por los microorganismos ruminales. Estos generan ácidos grasos volátiles, son la fuente de energía para el rumiante, y después los mismos microorganismos se vuelven fuente de proteína para el rumiante. Lógico, parte de uno de estos microorganismos son generadores de metano. Bueno, resumiendo, los microorganismos producen ácidos grasos volátiles, los monóxidos acético, propiónico y butírico. Pero algo también que es interesante es que esa proteína microbiana se vuelve la fuente de proteína para el rumiante. Y otra cosa más interesante, inclusive acá. Entonces, esto explica la diferencia entre una mezcla de vitaminas y minerales para monogástricos versus la mezcla vitamínico-minerales para rumiantes. La de rumiantes solamente tiene A, D y E, mientras que los premixes para monogástricos, para cerdos o para pollos, tiene toda la tracalada de vitaminas, A, D, E, B, K, C. Otra magia más del rumen. Los microorganismos pueden sintetizar también las vitaminas del complejo B. Inclusive en animales de alto rendimiento, los microorganismos pueden representar hasta un 60%, o pueden suplir hasta un 60% de los requerimientos nutricionales del animal. Para el caso de ese Nelor, de ese bovino en condiciones tropicales, donde está comiendo paja y urea, básicamente es un 95% de sus requerimientos van a estar cubiertos gracias al accionar. Ingeniero, ¿se le fue el audio? Ingeniero Mendieta, ¿se le fue el audio? Parece que fue su internet que se Que se perdió un cayó. poco. Perdón, vi que me volví a conectar, es decir, mi presentación se salió, ¿verdad? Sí, tuvo algún inconveniente, estimado ingeniero. Seguramente. Ya bueno, la señal tecleó. ¿Se ven nuevamente estos bichos? Disculpe. Contenido. Bien, muy bien, Saber. Perfecto. Entonces les comentaba de que, bueno, yo soy un fanático de estos bichitos. Los invito, las invito a que revisen en internet todo lo que es fisiología ruminal.
Inclusive hay unos libros fantásticos, lástima que no muchos en castellano, sobre ruminología, donde, bueno, los avances que hay en ciencia para ver cómo podemos aprovechar mejor estos microorganismos cada vez son, caramba, realmente muy interesantes. Ingeniero, ¿y tiene alguna experiencia usted en transformación? Perdón, le voy a dar más volumen a mi computadora. Le decía si tiene alguna experiencia en el tema de la transfaunación ruminal. Transfaunación. Es A decir, ver, sacar líquido ruminal de animales lo adultos. entiendo, lo entiendo. Eso ocurre de manera natural cuando el animal eructan, de hecho eructan cientos de litros por día al momento de beber, pero eso de la transfaunación, mi abuelo lo hacía, bueno, yo tenía 10 años más o menos, este señor era un gringote de 2 metros, le metía las manos a las vacas pardo suiza que son mansitas, le sacaba el, el bolo en ese momento que tenía la vaca y se los introducía o se los daba de comer forzosamente, lógicamente, a terneritos. ¿Qué es lo que él estaba haciendo en el sentido bueno de la palabra? Contaminando el tracto digestivo del ternerito de una manera más rápida. Transformación existe todo el tiempo, aparte de ello. Por ejemplo, estamos en un régimen de pasto seco, ya después vamos a ver eso. Empieza a llover y bueno, hay cambios, porque entre otras cosas estos microorganismos son muy específicos para un determinado tipo de sustrato. Y continuamos. Algo que hay que tomar en cuenta es de que el intervalo generacional de estos microorganismos es bastante corto. Para el caso de las bacterias que comprenden un 60 a un 90% de la masa microbiana, su intervalo generacional es de alrededor de 20 minutos. Es decir, una bacteria, no una pareja de bacterias, porque no se reproducen por división. En 20 minutos ya generó una segunda generación. Los protozoarios se toman un poquito más de tiempo, 8 a 36 horas, y los hongos cada 24 horas son padres o madres de familia. Esto, por favor, tómenlo en cuenta, empiecen esto a tenerlo, el concepto claro. No es necesario ya 20 minutos, 8 a 36 horas, 24, no. Márquense en el cerebrito, realmente se reproducen de manera muy, pero muy intensa y un intervalo generacional es cuestión de minutos. Ese es el concepto que se nos tiene que quedar a nosotros. Otro concepto que se nos tiene que quedar en el cerebrito es lo siguiente. Ya sea, solamente aquí estoy hablando de bacterias, no estoy hablando ni de hongos, ni de levaduras, ni de protozoarios. Cada uno es específicamente diseñado para metabolizar o utilizar un determinado sustrato. Por ejemplo, hay grupos de bacterias, hay celulolíticas, como su nombre lo indica, van a ser bacterias que se van a alimentar prácticamente de celulosa, hemicelulosa y pectina. Estarían las amilolíticas, que básicamente se van a alimentar de lo que es almidón, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, cada una de estas tendrá la producción de un determinado ácido graso volátil. Por ejemplo, aquellas que son más proclives a utilizar la celulosa y hemicelulosa, va a ser el ácido acético el que más van a formar. Aquellas que atacan más a lo que es almidón, van a estar produciendo mucho más propionato. Las que están yéndose hacia los azúcares simples, más butirato, y así sucesivamente. Y bueno, hay unas oligolíticas que se activan con la urea, hidrolizan la urea, y bueno, producen amoníaco, otras metano, en fin. Esto ocurre con todos los microorganismos. Son muy específicos con respecto al sustrato en el cual ellos se van a desarrollar. Y asimismo, lamentablemente no puse acá esa gráfica, las fuentes de proteína que necesitan. Algunos necesitan proteína verdadera, otros necesitan amoníaco. Entonces es un buffet lo que ocurre dentro de un rumen. Entonces, cuando por ejemplo tenemos un pasto madurito,
uno más encañado y otro ya espigado. Inclusive en ese cambio que hay en el estado fenológico de los pastos, va a generar en que los cambios en las concentraciones o en los porcentajes de estos microorganismos vaya cambiando. Va a haber microorganismos más especializados en hojas muy, muy tiernitas, en otras más lignificadas, en otras mucho más. Entonces, a lo largo del cambio del estado fenológico de las plantas, a nivel ruminal está también ocurriendo un cambio en la forma en la distribución de los porcentajes de cada uno de estos microorganismos. Eso, por ejemplo, explica, de cierta manera, por qué cuando, por ejemplo, una vaca estaba comiendo pasto y de repente de la noche a la mañana le suplo, bueno, vino el técnico y me dijo, usted a esa vaca le puede dar hasta el 1% de su peso vivo. Caramba, una vaca de 300 kilos, 1% son 300 gramos, y se los doy de golpe. O viene Mendieta y le dice, mira, a esa vaca usted le puede dar hasta 120 gramos de urea. La vaca no estaba, o mejor dicho, los microorganismos encargados de sintetizar la urea no estaban muy desarrollados. Uno le mete una alta cantidad, no hay suficiente cantidad de microorganismos para poder sintetizar o utilizar, dicho de otra manera, el alimento que le estoy dando, ocurre una disfunción ruminal y tenemos problemas. Microorganismos que no estaban acostumbrados a un ambiente, por ejemplo, de alto de almidón, se van a morir, y ahí tenemos la típica, el típico empastamiento, timpanismo, debido a esa disfunción que hubo a causa de un cambio brusco en la alimentación. Entonces, de estas dos gráficas, sacamos una primera conclusión. Todo cambio en la alimentación del rumiante tiene que ser animales criados solamente con pasto seco. En ese pasto seco hay trazas de algo de azúcar, algo de almidón que permite que bacterias amilolíticas, sacarolíticas no desaparezcan en un 100%, pero sí estén en una proporción mínima. Y por ejemplo, en el caso de una ración fuerte en pasto seco, seguramente las celulolíticas serán las dominantes, será lo que más hay. Entonces, si vamos a dar al animal de repente una fuerte suplementación para que estas bacterias especialistas en hidratos de carbono no estructurales se desarrollen, hay que hacerlo de manera gradual para evitar esa disfunción ruminal. Los requerimientos alimenticios. Bueno, nosotros nos podemos dar el lujo de desayunar, a mediodía el almuerzo y en la noche la cena. También nos podemos dar el lujo de que nos comemos un bife en la mañana, pan a mediodía y la ensalada en la tarde. Estos microorganismos, como hemos visto, su vida es corta, son minutos. Entonces ellos no tienen esos hábitos de nosotros, desayuno, almuerzo, cena. Estos microorganismos simplemente están comiendo todo el tiempo. Entonces sus requerimientos alimenticios tienen que ser, hablando desde un punto de vista cuánta energía y cuánta proteína se les provee, tiene que ser suficiente, tienen que ser igualados de manera simultánea y de manera continua. Ah, fantástico. Aquí tengo esa gráfica que pensé que no la había puesto. Por ejemplo, las bacterias digestoras de fibra, su fuente de energía va a ser celulosa, hemicelulosa, y la fuente de proteína va a ser amoníaco. De ahí que se aconseja que a rumiantes, por ejemplo, en un régimen en el cual la fibra sea pasto seco, la proteína ideal para que esos microorganismos del rumen trabajen bien es el amoníaco, en otras palabras, la urea. El rumen va a estar en un rango de 6 a 6.8. Por ejemplo, en el caso de vacas lecheras que vamos a tener relativamente poca producción, pero va a ser una leche riquísima en grasa. Bacterias digestoras de almidones y azúcares, bueno, como su nombre lo indica, su fuente de energía son almidón y azúcar, y aquí pueden ser aminoácidos o amoníaco las fuentes de proteína para estos microorganismos.
Para el caso de los protozoarios, por ejemplo, la fuente de proteína es netamente proteína verdadera. O sea, para los protozoarios la urea no significa una fuente de proteína. Tiene que sí o sí ser ese pequeño porcentaje, por ejemplo, proteína que tiene el pasto, sería proteína para estos jóvenes. Y aquí vamos entrando más en tema. Y cada uno de los nutrientes tiene una forma específica de liberar su contenido, ya sea energético o proteico, a nivel ruminal. Por ejemplo, el nitrógeno no proteico, que es una forma de referirse a la urea. Caramba, esos, 120 gramos que se lo doy en 2 ocasiones, es decir, los 60 gramos. Básicamente, en el rumen de la vaca, en el transcurso de una media hora, ya fueron convertidos a amoníaco y empieza su metabolismo. El caso de los azúcares, como la melaza, por ejemplo, no sé, los 200, 300 gramos que le podamos dar, en menos de una hora, 100% de la misma ya fue utilizada. Y así empiezan a darse distintos tipos, ya sea de proteínas o de energías, con un comportamiento distinto. Por ejemplo, una soya solvente, aparte de que poca de ella va a ser asimilada en el rumen, la soya solvente va liberando su proteína, disculpen el vocabulario que utilizo, es para que se me entienda un poco mejor, de manera gradual y a lo largo del tiempo. Y aquí tengo yo un ejemplito que estoy seguro les va a servir de mucho. Tengo intensidad y tiempo. Por ejemplo, la madera, cómo se quema la madera y cómo se quema el pasto seco. Pasto seco, la madera de Curupayú, por así decirlo, cuesta encenderla, pero una vez que encendió, agarra intensidad y durante mucho tiempo, me está liberando energía. El caso del pasto seco, fuego echada, de ahí viene el dicho, es intenso, pero corto tiempo. Entonces, esto ocurre con cada nutriente. Por ejemplo, aquí una ración que se la ve con cierta frecuencia de los menonitas. Tenemos 3 fuentes de energía. Tenemos la melaza, el almidón, en este caso proveniente de maíz o de sorgo, y un heno de sorgo. La forma como se utiliza, cómo se degrada el heno de sorgo a nivel ruminal es lento, acuérdense, como si fuese fuego de Curupayú, pero durante mucho tiempo. Seguramente acá se utilizará parte del almidón de algunos granos que hay en ese heno. A estas alturas serán las hojas jóvenes, hojas viejas, tallo joven, y quizás el tallo viejo sirva como esa fibra para purgar. Los almidones tienen un patrón de comportamiento mucho más intenso, pero durante menos tiempo estarán disponibilizando su amoníaco, perdón, su almidón, y la melaza es un fuego de chal. Rápido, se combustiona, muy intenso, pero corto tiempo. Para el caso de las proteínas ocurre lo mismo. Una harina de girasol tiene una tendencia a tener un tipo de degradación muy lento. Una soya integral poco más intensa, pero durante menos tiempo. Y esta intensidad y tiempo en el cual vaya liberando sus nutrientes también depende de cómo se la tostó o qué proceso se le hizo. Y bueno, la urea, que ya la conocemos, requete intensa. Entonces, ¿de qué se trata? Acuérdense, ya me olvidé yo la teoría esta, pero de que los microorganismos necesitan de manera simultánea, continua, balanceada, la energía y la proteína. Ellos no se pueden dar el lujo de desayunar, almorzar, tomar su cafecito siesta y cenar y dormirse. No, estas están comiendo durante los minutos de vida que tienen. Comer y reproducirse y producir, en este caso, ácidos grasos volátiles. Entonces, vamos a hacer una simulación. Tenemos una ración que también se le encuentra en muchas ocasiones, donde los menonitas acá, por ejemplo, donde se tiene melaza, urea, harina de girasol y heno de sorgo. ¿Qué ocurre acá? En rojo
tenemos lo que son las fuentes de proteína, perdón, de energía, y en azul las fuentes de proteína. Ok, este animal recibe 2 veces por día esta ración. ¿Qué ocurre? Si hacemos una integración, considerando que cuando los microorganismos reciben ambos nutrientes de manera simultánea, recién van a poder reproducirse de manera correcta, podríamos decir que el patrón de comportamiento, por eso me refiero a su capacidad de sintetizar el sustrato del rumen y obviamente de reproducirse y de producir ácidos grasos volátiles, será más o menos de este estilo. Tienen de los dos, se reproducen y producen un montón de ácidos grasos volátiles, ya no hay mucho, decrece la formación de esos dos nutrientes, luego otra vez está balanceada la proteína y la energía y otra vez empiezan a trabajar estos microorganismos. Ok, si a esta mezcla nosotros le incluyéramos otros 2 insumos, en este caso grano de sorgo y soya integral, cuyas formas, cuyos patrones de comportamiento son un poco más intensos, pero un poco más de tiempo que en el caso de la melaza y la urea, pero menos que de la harina de girasol y del heno de sorgo, si hacemos una integración de lo que acá ocurre, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría? Los microorganismos estarían generando más microorganismos, es decir, reproduciéndose y al mismo tiempo produciendo más ácidos grasos volátiles gracias a que tienen los dos nutrientes de manera simultánea de esta manera. Entonces, como conclusión, aquí ya tenemos un puntito interesante. La diferencia entre balancear bien y balancear mal una ración significa esto. Si está bien balanceado, los bichitos de rumen están bien alimentados y su forma de producir ácidos grasos volátiles y más bacterias va a ser esta. Si no balanceamos bien, va a ser esta, que no va a ser tan homogénea como la otra, lo que equivale a que este espacio de acá, que está un poquito más oscuro, es lo que se deja de ser eficiente por nada más que no se balancea bien una ración. De ahí que no es de extrañarse que en lecherías, sobre todo en lecherías donde se tienen vacas de alto rendimiento, la formulación de las raciones comprende el uso de distintos tipos de granos, distintos tipos de fuentes de proteína. ¿Por qué? Porque cada uno de los alimentos tiene una forma de comportarse. Entonces, si nosotros tenemos una ración bien variada con distintos tipos de almidones y distintos tipos de fuentes de energía, vamos a estar llegando a una mayor diversidad de microorganismos y por ende vamos a tener una mucha mejor producción de ácidos grasos volátiles. Básicamente, cuando nosotros hablamos de formular ración para un rumiante, damas y caballeros, como les comento, casi en un 60% estamos pensando en cómo alimentar bien a los bichitos del rumen. Nuevamente la pardo suiza, y tenemos el rumen. Estos son los aspectos que tienen que darse en un rumen para que funcione bien. Tiene que haber una temperatura relativamente constante, alrededor de 37 a 39 grados. De ahí que un animal va a preferir tomar agua no tan fría, porque si toma agua fría, ese choque térmico le va a matar los bichitos que son en realidad los que le permiten vivir. El rumen siempre tiene que contar con algún sustrato. Acuérdense, la vida de esos animalitos, de los microorganismos, es tan breve que si falta alimento unas cuantas horas, chao animal. Es necesario que el pH, la acidez del rumen, esté tendiendo hacia neutro porque en ese rango es donde mejor se reproducen los microorganismos. Lógicamente se requiere un medio acuoso, tiene que haber agua siempre. Tiene que haber anaerobiosis, es decir, ausencia de oxígeno. Por eso cuando, por ejemplo, en este dibujito se ve esto que está en oscuro, son gases. En algún momento el rumen se mueve de tal manera que permite que esos gases sean eructados y tiene que tener motilidad. Por ejemplo, el retículo, que es uno de los compartimentos del estómago, básicamente su función es la de contraerse y estar haciendo toda esta batidera a nivel ruminal. Entonces, estos son los 6 aspectos que no tienen que faltar nunca en lo que ocurre dentro del rumen para que su funcionamiento sea el correcto.
Motilidad, anaerobiosis, pH y sustrato son los más importantes de todos ellos. Medio acuoso. ¿Cuánta agua toma un rumiante? Creo que ya le hicimos esa pregunta en este grupo y bueno, alguien contestó. Pero al mismo tiempo es algo que es muy, pero muy descuidado. Normalmente un Nelor en época seca, donde el pasto está totalmente deshidratado, su consumo de agua, y por ejemplo, no sé, ahorita en Guarayos estaba haciendo como 40 grados a mediodía, un animal facilito va a estar tomando mínimo 50 litros de agua diario. Una vaca en lactancia que esté dando esos 32 litros de Don Virgilio Rivero acá en Santa Cruz, facilingo se está tomando unos 120, 130 litros de agua por día. Becerra lactando, vaca seca y novilla gestante, esto es de ganado de carne, 45 litros, pero estos datos deben ser de Argentina, donde está medio fresquito. Entonces aquí, por ejemplo, ya empieza el primer problema en el tema de dimensionamiento de los bebederos, en el tema de aguadas. Sustrato. Fíjense esta triste foto. El pasto acá y el pasto acá todo pelado. Ese estrés de estos animales que no pueden pasarse para acá, si el animal estuvo más de 3, 4 horas sin tener acceso a más forraje para que haya disponibilidad de sustrato a nivel ruminal, ya nos va a llevar a una disfunción. La disponibilidad de forraje tiene que estar constante. ¿Cómo habrá sido? Y fíjense el año 1986, el año que yo salí bachiller. El señor Reinbarn, en algún lugar de Estados Unidos, un full estudio, que a mayor disponibilidad de materia seca del animal, mayor iba a ser el consumo de la misma. También en Estados Unidos andaban tacañándola, seguramente querían convencer al animal de que produzca sin comer. Entonces, la disponibilidad del forraje tiene que estar siempre. La forma como lo damos. Estas son unas vacas por Montero. Esta es una Giro Orlando. Fíjense cómo le daban la caña a la pobre, una vaquilla por parir. Ni siquiera se la cortaban. Entonces, acá esa vaca que estaba consumiendo algo de fibra y bastante azúcar. O sea, imagínense, ya estaba en un ambiente de acidosis, una candidata a tener problemas al momento del parto. La motilidad del rumen. La motilidad me lleva a que la neurobiosis exista en el rumen y aparte de eso al control de la acidez. Y para esto, no sé si ustedes se dieron cuenta de que en más de una ocasión mencioné el término fibra efectiva y lo hice prácticamente cada día en nuestras clases. ¿Alguien de las damas o caballeros que me están escuchando en este momento me podría decir qué es fibra efectiva, por favor? Doctor Marical, no estoy hablando solo, disculpe. No está hablando solo, estimado ingeniero. Lo que pasa es que parece que está mudo. Bueno, vamos a ver si lo explicamos mejor. Ingeniero, ¿Sí? ¿la fibra efectiva no es aquella que ayuda a mantener una fermentación? Bueno, de manera indirecta, sí. Habíamos dicho de que la fibra es una fuente de energía, ¿verdad? Para el rumiante. Pero la fibra no solamente es química, también es física. Una fibra cortada muy menudita, como el caso de este ensilaje, va a ser una fibra que tiene un efecto de fibra efectiva muy bajo. Forrajes cortados muy menuditos no van a promover que exista la rumia.
Es por eso, y bueno, y aquí hay el gran dilema, ¿no? Normalmente cuando escuchamos una charla sobre ensilajes, inclusive yo también lo mencioné, una de las reglas básicas para hacer un buen ensilaje es picarlo bien, y bien picado. Pedacitos de 2 centímetros, 3. ¿Y por qué picar bien el forraje? Para así poder apisonarlo bien y sacar la mayor cantidad posible de oxígeno, de tal manera que se lleve a cabo una fermentación. Acuérdense del ensilaje, bueno, todos ustedes son profesionales, ya saben en qué consiste. Es simplemente bajar el pH debido a la formación de ácido láctico para que en ese ambiente ácido no se desarrollen patógenos y así nosotros podamos guardar forraje de muy buena calidad durante mucho tiempo. Pero ahí viene el problema. Un silo bien menudito no va a tener la capacidad por su tamaño de promover la rumia. Entonces aquí yo los invito, yo le voy a explicar un poquito el tema de la fibra efectiva, pero después de que termine la clase, por favor, entrar a internet. Al fin y al cabo yo soy facilitador de información, les estoy dando una pauta, revisar un poquito más qué es fibra efectiva. Bueno, vámonos ahí. ¿Qué ocurre cuando hay rumia? Rumia, para comenzar, se da cuando el forraje es medio tosco, entonces la vaca, bueno, no pasa hacia el abomazo porque el pase es muy angostito entre uno y otro compartimento del tracto digestivo. ¿Y la vaca qué va a hacer? Va a regurgitar el forraje que tiene en el rumen, lo va a volver a masticar hasta reducir el tamaño del mismo. Y una vez que esté reducido, recién va a pasar a compartimentos posteriores dentro del tracto digestivo y, bueno, llegará a ser utilizada. Entonces, la rumia, entre otras cosas, produce saliva. Y la saliva, entre sus componentes, tiene bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio es una sustancia tamponante, es decir, es una sustancia que nos lleva a que en una situación determinada el pH lo neutralice. Supongamos, acuérdense, este ensilaje, por ejemplo, tiene ácido láctico en gran proporción para lograr cabalmente ese proceso de fermentación y de conservación. Ya es un ácido. Entonces, ya nos está acidificando el pH del rumen y en un ámbito demasiado ácido, los microorganismos mueren y con eso tenemos un hermoso timpanismo que puede inclusive hasta llevar a que muera la vaca. Entonces, la fibra efectiva en realidad es fibra con un determinado tamaño, alrededor de 3 a 5 o 6 centímetros, no toda, por supuesto, pero sí una parte, que motive al animal a desarrollar la rumia. Entonces, un animal que está rumiando está produciendo saliva y gracias a esa producción de saliva está controlando el pH del rumen. Aparte de eso, está promoviendo todos estos movimientos de este dibujito que tengo acá, con lo cual está ocurriendo también un intercambio en el cual se están controlando los ácidos a nivel ruminal y se mantiene un ambiente ideal para la reproducción de los microorganismos. Fibra efectiva significa fibra con un determinado tamaño que me promueva la rumia, estimada doctora. ¿Y para qué necesito yo que un animal esté rumiando? Para que ocurra toda esta evacuación de gases excesivos, pero sobre todo producción de saliva para controlar el pH del rumen y tener un pH en un rango que nos permita una muy buena reproducción o multiplicación de los microorganismos. ¿Hasta cuántos litros de saliva produce un rumiante, estimado ingeniero? 80, 90. Harto, ¿no? Por día. Entonces, ingeniero, una consulta. A su orden. Atualmente é muito comum que se utilizem antiparasitários, não, de amplo espectro e etc. ¿Hasta qué punto eso podría influir en la flora microbiana y cambiar, ¿no? esa fisiología del rumen?
O sea, en rumiante desarrollado, básicamente los pinchazos son muy esporádicos y son muy específicos. Qué sé yo, un Dectomax, una doramectina, ivermectina, no me afecta en una medida fuerte al rumen. Ahora, cuando usted utiliza una oxitetraciclina, es necesario después, bueno, lo interesante sería lo que el doctor Mariscal mencionó, de repoblar, vaya, el rumen bueno, con un bolo. Ahí sí ocurren problemitas en los animales de una disfunción porque ocurre una defaunación del rumen. Pero por lo general esto, si uno le da un alimento en ese momento medio tosco, rápido se vuelve a poblar y no hay gran dilema. Y de hecho, señor Vinicius, nosotros usamos continuamente antibióticos que controlan parte de estos microorganismos. Y uno de ellos es cabalmente la monensina. ¿Se acuerda cuando mostré el dibujito del rumen y salía con que los microorganismos forman ácido graso volátil, láctico, propiónico, butírico, pero también metano? ¿Se acuerda de eso, señor Vinicius? Sí, sí. Muy bien. Por ejemplo, la monensina sódica, la salócida, la virginiamicina, ¿cuál es su función de esos antibióticos, señor Vinicius? Son antibióticos muy, pero muy específicos. Ellos lo que hacen es controlar gram negativos, es decir, todas las bacterias, metanogénicas, las matan cuando uno está usando una concentración correcta de esos ionóforos. Entonces, al disminuir la población de bacterias metanogénicas, esa energía queda disponible para los otros microorganismos que la utilizan para producir ácidos grasos volátiles que sí son útiles para el rumiante. Entonces, inclusive el uso de antibióticos muy específicos es una práctica muy común cada vez que se hace para poder controlar el tipo de microorganismos que vamos a tener a nivel ruminal, señor Vinicius. Ya, Esto perfecto. de la fibra efectiva, doctora, que hace un momentito le agradezco por su participación, en lecherías de alto rendimiento, para mí es Ingeniero, Señor, diga usted. una consultita, ingeniero. Sí, diga. Nosotros en Reyes, a la sal mineral utilizamos, no sé si lo conoce, Procreatin 7, que es levaduras, ¿no? Supuestamente el que nos vendía era para mejorar la microflora del ruminal, ¿no? ¿Y qué opina de las levaduras que se utiliza? ¿Aumenta o los De microorganismos? eso quería hablar mañana, pero ahorita me adelanto. ¿Qué es la Procreatin es Saccharomyces cerevisiae? No me acuerdo si era Boulardii. Son microorganismos vivos para comenzar. Es decir, son probióticos. Eso se entiende como formador de vida. ¿Qué hace una levadura en el caso de que usted está dando? El animal la ingiere y esa levadura va a consumir la mayor cantidad posible de oxígeno que hay en el rumen, con lo cual está favoreciendo el ámbito en el cual se desarrollan los microorganismos, ¿verdad? Y después esa levadura se va a volver en alimento de los microorganismos del rumen. Es muy interesante el uso de ese aditivo, señor, solo que hay que ver costo-beneficio. No sé si alguna vez usted lo hizo, lo quitó y... Disculpe un momentito, por favor. ¿Alguna vez le faltó Procreatin a sus animales o siempre ha tenido el cuidado de que no le falte? No le faltaba porque relativamente era barato, ¿no? O sea, no. Y siempre utilizábamos eso. Sí, buenas noches. ¿Qué pasa, por favor? ¿Listo?
Ya, gracias. Gracias. A ver, yo en lo particular en lechería no dejo nunca de usar, no probiótico, en este caso Procreatin. Yo utilizo simplemente pared de levadura, es decir, el microorganismo muerto. Yo utilizo en ese caso un prebiótico. Y es notorio que la vez que no utilizo eso, por ejemplo, tengo casos de leche ácida. Mis vacas están, lamentablemente hoy por hoy no tengo todavía forraje en mi lechería en una cantidad que me gustase, entonces las tengo en un régimen de heno, el cual no siempre es de la mejor calidad. Entonces, estos microorganismos, en el caso de las levaduras, lo que hacen es de que el rumiante mejore su capacidad de aprovechar los forrajes toscos gracias a que tiene una microbiota ruminal mejor alimentada. No sé si me dejo explicar, señor. Ahora, entre un prebiótico y un probiótico, yo probaría, señor, en el caso suyo, porque por el punto de precio hay una gran diferencia. ¿Usted se acuerda cuánto costaba el Procreatin? Valía 700 bolivianos, una cajita que venían 20 unidades. Era de medio kilo cada sobrecito. 700 bolivianos entre 20, 35 bolivianos cada Sí, uno. sí, más o menos así salía. Ya. ¿Y la dosis cuánto es? ¿7 gramos? Nosotros mezclamos una sal mineral al 4%, un medio kilo. Eso nos recomendó, ¿no? El nutricionista. Ya. Caramba. Después, si gusta, usted le pide mi celular, a ver cómo les comentaría. Costo-beneficio, ¿usted ya vio cuánto más tiene que ganar el animal para que se pague? No vi costo-beneficio, porque era solo para hacer la prueba. No, la verdad no vimos ese punto. Un paquetito. Bueno, de que funciona, funciona. Ahora, si, por ejemplo, usted no requiere un animal demasiado fino, con una exigencia de carne por parte de su frigorífico muy exigente, por ahí no es necesario. Lo bueno fue o sea, el cliente salió contento porque ganó más los animales con ese tratamiento, ¿no? Y le gustó Perfecto, ¿no? Y totalmente. si costo-beneficio está según sus parámetros de usted, no, fantástico, porque de que funciona, funciona. O sea, como le comento, yo en mi lechería no vivo sin eso. Yo sí o sí tengo que dar, en este caso, levadura muerta a mis rumiantes para que tengan un rumen mucho más saludable. Volviendo a esto Doctor, de la fibra. ¿cuánto le influye ese prebiótico en su leche? O sea, en mis vacas no me significa más leche, pero sí me significa, por ejemplo, más proteína y me significa una leche mucho más estable. O sea, con el caso de los aditivos, Menos ácida. hay que tener el cuidado de que no siempre el resultado va a ser, por ejemplo, mayor engorde, más leche. Por ejemplo, en ganado de carne, aditivos como el uso de grasa pasante, por ejemplo, o de levaduras, puede llevarnos a que la fertilidad aumente. Este probiótico, señor, en terneritos, por ejemplo, es impresionante el resultado que uno tiene, donde se ve en que se reducen la mortandad de animalitos por el tema de diarreas. Por ejemplo, en el caso de un ternerito, ¿qué es lo que hace un probiótico? Un probiótico, bueno, en el humano es muy común usar probióticos. Este microorganismo, al momento en que es ingerido por el ternerito, pobla todo el tracto digestivo
impidiendo que patógenos tengan algún espacio para adherirse a la pared del tracto digestivo y generar una infección. Por ejemplo, en el caso del humano, una de las partes que más microorganismos tienen es nuestra boca. Si no me cree, pégale una mordida a su enemigo y va a ver cómo se le va a infectar todo, pero son microorganismos que están en nuestro sistema desde un punto de vista simbiótico, defendiéndonos del ingreso de otros que sí podrían ser patógenos. O sea, el uso de los probióticos es interesante, solo que en ganadería extensiva, bueno, hay que tener un poquito más de cuidado con el tema de los costos, pero si usted lo sacó, bueno, fantástico. Fantástico. Pero es algo muy interesante el tema de los probióticos, eso sí tengo que admitirlo. Bueno, volviendo acá al tema de la fibra efectiva, les comentaba que en las lecherías es para mí algo rutinario hacerlo, sobre todo en lecherías de alto rendimiento, donde tengo que fijarme yo la forma de la fibra, porque con esto y un par de aditivos, es cierto, voy a tener, por ejemplo, un tenor de proteína elevadísimo. Cuidando el tema de la fibra, voy a poder tener un rumen que no va a estar en condiciones ácidas y así voy a evitar una serie o un sinfín de problemas como por ejemplo problemas de laminitis, problemas de mastitis e inclusive hasta de fertilidad. Y este equipito que era el sedazo de la Universidad de Penn State, realmente es interesante. Son 3 sedazos y una parte inferior que está totalmente cerrada, donde lo que uno hace es un determinado peso de una ración total, o puede ser también de un heno o un ensilaje, lo pone y lo zarandea, y después mide cuánto peso hay en cada uno de los compartimentos, y en base a eso uno puede tomar una acción. Por ejemplo, si mi ración total mezclada tiene menos del 10% de fibra acá arriba, de entrada me indica que yo tengo que usar algún buferizante sintético en mi animal si no quiero tener problemas de acidosis. La producción de saliva. A mayor cantidad de forraje, mayor cantidad de saliva. Y habíamos dicho de que a mayor cantidad de saliva, más buferizante a nivel ruminal. Disculpe, doctor Mariscal, puede ser de hasta 180 litros por día en una vaca, imagínese usted. Impresionante, ingeniero, impresionante. ¿Sí? Porque se requiere una cantidad impresionante, esa es la palabra correcta, de bicarbonato para mantener ese pH del rumen en un rango que permita que los microorganismos se puedan desarrollar tranquilos. Entonces, a mayor forraje, mayor cantidad de saliva, y bueno, tenemos una estabilidad ruminal mucho más precisa. Bueno, esto también nos muestra eso. Fíjense el extremo a donde uno llega. No sé si ustedes conocen la cascarilla de soya normal y la peletizada. La cascarilla normal a granel son como unas cascaritas en forma de ollitas, haga de cuenta, muy ligeras, muy voluminosas. Es por eso que se la peletiza. Al momento para peletizar lo que uno hace es molerla y luego la prensa, de tal manera que el transporte salga más barato. En vacas lecheras acá en Santa Cruz, en muchas lecherías la cascarilla de soya es imprescindible. Pero ¿cuál es el tema? No siempre hay de la misma. Entonces, por lo general, por ejemplo, en la lechería del señor Nene Roca, ya 6 kilos de cascarilla peletizada estamos dando. Ok. Pero de repente cambia la situación. Pero estamos dando 6 kilos de cascarilla normal, a granel, que es voluminosa. Equivale a que el animal va a tener que necesitar un poquito más de tiempo para acabarse esos 6 kilos. Ok, por algún motivo se acaba esa cascarilla que estaba a granel y es necesario darle cascarilla peletizada. Como hace un momento les mencioné, en el proceso de peletizado lo primero que se hace es moler el insumo. Entonces, esa cascarilla pierde el efecto de fibra efectiva. A ese extremo llega. Entonces, cuando utilizo yo cascarilla peletizada, por lo menos un medio kilito de heno relativamente picado entre los 3 a 5 centímetros me es necesario darle a la vaca para suplir ese efecto de fibra efectiva.
Realmente es interesante. Fíjense esto, producción de saliva de la gramínea fresca, va a bajar mucho. Desilaje, acuérdense lo que comentábamos, como está muy picado, va a bajar. Otro tema que hay que tener mucho cuidado es el estrés térmico. Una vaca que está jadeando, acuérdense, las vacas no sudan como nosotros, que se humedece, después viene el viento y hay convección y al llevarse o evaporarse ese sudor, ocurre una baja de temperatura. Los rumiantes, mediante el jadeo, van a expulsar el exceso de calor. Entonces, fíjense, en una vaca que está jadeando, para comenzar se está deshidratando, no está comiendo, y toda esta saliva que está cayendo, imagínense, es valioso bicarbonato de sodio que no está entrando al rumen. Acidosis, damas y caballeros. Entonces ya lo mostré yo esta gráfica de que a más voluminosa la ración, mayor concentración de ácido acético va a tener, y a medida que se utilicen más concentrados en la misma, ácido acético baja, el propiónico sube y el ácido láctico se dispara. De ahí que cuando, por ejemplo, en las lecherías donde se trabaja acá en Santa Cruz hay problemas de grasa en leche. Acá en Santa Cruz, a partir de un tenor graso de 3.4 recién uno recibe un premio. Menos de eso a uno lo castigan. Lo primero que hay que ver es cómo anda el tema de la fibra efectiva en las vacas y corregirlo. Bueno, y una vez que baja más todavía el pH, el ácido láctico se dispara y, bueno, ocurre la famosa disfunción, ocurre el timpanismo, inclusive puede llevar a que nuestro animal muera. Doctor Mariscal, le propongo una pequeña pausiña, ¿puede ser? Perfecto, ingeniero, le decía, no hay ningún problema. A ver, son las 8:23, digamos unos 15 minutitos. Muy bien, y yo mientras tanto voy a poner una presentación ahí en la diapositiva. Claro que sí. Usted ya es hospedero, ¿no? Ahí está, mire. Ay, mi Dios. Realmente tiene un mensaje muy interesante eso.